Directamente desde Venezuela. Recibimos esa señal musical, ese contacto con nuestros ancestros a través de una interpretación en idioma aborigen de El Cóndor Pasa, un tema realmente significativo para la historia de esta parte del mundo. Y bien, vamos a decirles pues que estamos enlazados por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Virtual Televisión y como de costumbre a nivel internacional estamos con Estados Unidos, tenemos España, Colombia, México, Venezuela y Perú para conversar sobre la actualidad que tanto nos preocupa a veces y también nos alegra, nos entretiene la cultura, porque no podemos perder la esperanza de seguir batallando en esta circunstancia que nos ha tocado vivir con la pandemia, con situaciones bastante difíciles de pensar que iban a suceder. Pero aquí estamos y así es la vida. Hay que seguir para adelante como el elefante. Bien, dentro de lo que tenemos para hoy, pues está la parte de las actualidades de cada país. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos hace poco se debatía en un contrapunteo político por llegar al poder, ¿no? Por asumir esa supremacía política. Se consolidó el triunfo de Biden y muchos vaticinaban que si ganaba Biden, pues llegaba el comunismo y no sé qué más. Otros decían que si llegaba Biden no iba a pasar nada porque históricamente tanto republicanos como demócratas siempre han sido indiferentes a las realidades asfixiantes por las que pasa el común denominador
de los que están al margen de la parte fuerte del sistema americano. Y otros pues simplemente dicen que más vale haber salido de este pandemonium representado por Donald Trump, y quien fuera a sucederlo, no importaba, la cosa era salir de él, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué opinan los que están residiendo en los Estados Unidos? ¿Cómo la ven, ¿no? Incluido vecinos, ¿no? que vive en México, tal vez nota el cambio, incluido Miguel, que está en España, tal vez también nota o capta alguna diferencia. Vamos a comenzar con Gualberto. A ver, Gualberto, ¿qué nos dices al respecto? Ahora sí, ok. Uh, en cuanto al cambio, pues, el clima, ¿no? Político, como lo había mencionado yo antes, hay más calma, hay más tranquilidad en la población, en general, ¿verdad? Aquellos que habían mostrado sus colores racistas como que volvieran a esconderse otra vez, ¿verdad? Como cuando la tortuga se esconde bajo la caparazón. Por ese lado todo está bien. Pero en cuanto a cambios de otra forma positivos, económicos, sigue lo mismo. La verdad, la situación sigue lo mismo. El país, como he mencionado antes, está muy dividido y pues con justas razones hay grupos radicales religiosos que apoyan al trumpismo, ¿verdad? Como lo he dicho antes, y tiene mucho que ver con algunos intereses personales, los pro vida, como había dicho antes. Hay gente que está en contra del aborto. Esa gente no va a cambiar su mentalidad. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención con el candidato que se iba a presentar, lamentablemente no pudo, y era que él está a favor de la pena de muerte. ¿Sabe? No sé si podemos tocar ese punto. Es un tema muy delicado, la verdad. Yo creo que hasta cierto punto arcaico, retrógrado. Yo creo que eso es ir en un retroceso, ¿no? En Estados Unidos, que se tiene un sistema judicial bastante avanzado, pero imperfecto. Ya no digamos Latinoamérica, tenemos sistemas judiciales totalmente imperfectos. Yo creo que sería un retroceso absoluto volver hasta eso de la pena de muerte. Incluso en Virginia, yo creo que en marzo van a tratar de pasar a tratar de aprobar esta ley de abolir la pena de muerte, ¿verdad? Es algo contradictorio porque, por ejemplo, los republicanos son pro vida, ¿no? Están en contra del aborto, los demócratas pues, no les importa, pero entonces los demócratas están en contra de que se asesine a alguien, que se le quite la vida a alguien que ha cometido un asesinato, por ejemplo. Es un tema muy contradictorio el que existe acá en los Estados Unidos, y a eso se debe esa tremenda división, ¿no? En el país. A mí me gustaría escuchar a los demás qué opinan, ustedes acerca de eso, de la pena de muerte, que a mí me llamó la atención. Vi allí una entrevista del candidato Ciro Gálvez, no está aquí, ¿no? Pero me hubiese gustado hacerle esa pregunta. ¿Por qué cree él que eso podría dar resultados, sobre todo en los sistemas judiciales tan imperfectos y corruptos que tenemos en Latinoamérica? Yo creo que eso sería un error, ¿no? Me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto. Bien, Gualberto, gracias. Vamos a escuchar a Eladia, que también está en Estados Unidos. A ver, Eladia, ¿tú has sentido algún cambio en estos días iniciales de la investidura de Biden? A propósito también del sentir de los peruanos hacia su elección, que van a tener por un congresista que los represente en lo que va a ser el próximo 11 de abril. No sé, tal vez hay alguna relación entre ambas situaciones, ¿no? Porque se tiene un gobierno demócrata y no un republicano. Bueno, mi saludo a todos nuestros oyentes y televidentes y a ustedes también. Aquí en Nueva York coincido con Gualberto, está más tranquilo, la gente está, ya empezaron con la vacunación, están vacunándose mucha gente. Bueno, yo porque estoy esperando
me gustaría que salga el de Johnson y Johnson porque va a ser una sola vez. Entonces, en cambio los otros son 2 y otras 3 veces. Pero, y aquí en donde yo vivo, esta zona es más tranquila. Y eso es lo que le respecta al COVID. Y ahora con esto de lo que se refería y mucha expectativa, Biden era sobre la ley migratoria. Entonces, se tiene que empezar por los más próximos, que son los Dreamer, los del TPS, que tenían temporal, ¿no? Y así es que están las marchas, estuvimos en Washington, incluso para que avance, porque las leyes tampoco no es fácil que salgan de la noche a la mañana, entonces tiene todo un proceso, tiene todo que tienen que estudiarla, pero yo tengo esperanza que eso y después, por ende, tal vez será a los demás migrantes. Y en lo que respecta sobre los candidatos, cada día se está haciendo más visible porque no habíamos tenido representantes de peruanos en el exterior, en el gobierno en Perú, pero ahora vamos a tener 2, entonces están presentándose con cada día un poco más, de repente viendo situaciones que han pasado, porque no solamente es el problema de los peruanos en el exterior, sino también vienen la Cancillería, consulados, embajadas, cómo ha sido el actuar, cómo es, y así es que eso están entrevistando y qué ofrecen, cómo va a ser, con muchas expectativas, ¿no? Y en lo que respecta a la pena de muerte, son tantas cosas que estamos conversando, a la pena de muerte, yo personalmente no estoy de acuerdo y cuando escucho, siento como si fuera una apología, cuando dicen así, a mí se me estremece el cuerpo, porque es como, coincido con Gualberto, no sé, es un retroceso, es estar, no sé, en la era medieval, pensando en eso. Así es que eso es lo poco que estoy observando y viviendo aquí, ¿no? En Bien. Nueva York. Gracias, Eladia. Ahora vamos con México. A ver, Charlie, ¿cómo ves tú el panorama desde el otro lado de la frontera? Cruzando la frontera nos encontramos con México, dejando Mexicali, creo que es, ¿no? O San Diego. Coméntanos un poco, ¿cómo ven los mexicanos a Biden? Pues pasando San Diego empieza México y México abarca todo el territorio latinoamericano hasta llegar a la Tierra del Fuego, incluyendo a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, etcétera. Mencionábamos hace un momento antes de que se abriera la grabación del programa de cómo los latinos son identificados en Estados Unidos fundamentalmente como mexicanos ante la ignorancia de la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos, con todo respeto para los que me escuchen y que no lo son. Y de esa manera, pues se llama mexicano a cualquier latino que anda por allá, lo cual, pues ciertamente, aunque es una mentira, de alguna manera habla del sentido de hermandad que como naciones y como ciudadanos sentimos todos los latinos realmente. Yo me siento igual que un colombiano, que un argentino y que un costarricense. O sea, al decirnos mexicanos a todos, realmente están dando en el clavo al hablar y al describir de nuestro estado de conciencia y nuestra disponibilidad para sentirnos hermanados e hijos de una misma historia, de historias paralelas, de historias vinculadas y de orígenes comunes, cada uno con su respectivo toque prehispánico particular, tesoros pues de culturas especiales como los incas, los aztecas, los mayas, etcétera, tantos que hay. Y qué bueno, pues, que nos podamos identificar y que el mundo nos identifique
como un solo pueblo gigantesco que va de donde se acaba San Diego hasta donde empieza el Polo Sur. Y contestando a la pregunta de Jorge, ciertamente se siente un ambiente muchísimo más estable, se siente que en Estados Unidos hay ya, por fin, un gobierno responsable que busca solucionar los problemas reales por encima de los intereses políticos que pudieran abonar a favor de quienes manipulan la verdad, de quienes buscan simplemente el ganarse el consentimiento y el voto de la ciudadanía más ignorante, lo que se llama populismo. Y eso, el hecho de que sea así, de que las cosas hayan cambiado, de que Estados Unidos se haya reintegrado y haya vuelto a abrir los brazos hacia la comunidad internacional a través de su reinserción en proyectos, en agrupaciones digamos, pues sí, todo ese tipo de ondas como que la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París, todos los acuerdos y cosas pues que se habían hecho entre todos los países para mejorar el mundo, para trabajar en conjunto, para ir de la mano como ciudadanos del mismo planeta que nos requiere a todos trabajando en la misma dirección. Eso es lo que se respira coherencia, se respira que hemos retomado el rumbo que de alguna manera nos llevará a una integración en la conciencia del ser humano a nivel planetario. Siento yo que, bueno, así lo siento al menos yo, a diferencia de cómo se sentía con Trump, donde lo que le interesaba era la grandeza de un territorio particular del mundo que se llama Estados Unidos y el resto del mundo que se fuera al diablo. América, hacer a América grande nuevamente. Ese refrán refleja todo lo que implicaba el pensamiento de Trump y que se podía representar con el muro que estaba construyendo, no nada más de manera física con la frontera de México, sino políticamente con todas las fronteras del mundo. Qué bueno que ya se suspendió la construcción del muro físico y qué bueno que ya se suspendió la construcción de la frontera política y de conciencia con el resto de la humanidad. Entonces, de esa manera yo lo siento. Como decía Eladia, también se siente un ambiente de mayor respeto hacia los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Se han recuperado pues muchos caminos y la esperanza para que las personas que están allá de manera ilegal puedan encontrar en corto plazo pues un trato digno y caminos quizá incluso para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces yo por donde lo veo siento que la salida de Donald Trump fue un beneficio absoluto para los paisanos, para los migrantes, para los ciudadanos de Estados Unidos y para el resto del mundo. Parece que hay una balacera aquí por donde estoy, no sé si me escucha. Perdón, es parte de la realidad que estamos viviendo en México. La violencia está terrible, está aquí a media cuadra de mi casa, no sé si la escuchan. Alguien acaba de morir aquí para que ustedes puedan escucharlo. Perdón, es la triste realidad. Bueno, lamentando esta situación que pasamos casi todos los días, también les puedo decir que en México los problemas políticos están que arden, puesto que las políticas populistas del gobierno actual atentan contra la dignidad y contra la inteligencia. Voy a dejar de hablarles la palabra a otra persona porque hay mucho ruido de fondo, me están ladrando los perros y creo que no es bueno para el programa que se esté escuchando. Así que Jorge, cedo la palabra a otra persona. Sí, gracias Charlie. Bien, dentro de lo que estábamos conversando, pues tenemos a la Wanda dos Santos que está en Colombia y ella, originaria de Brasil, también tiene seguramente una perspectiva de lo que es la influencia norteamericana, ¿no? Porque tú vas hacia Caracas o te vas hacia Bogotá y se consume mucho perro caliente, mucha hamburguesa, les gusta el béisbol. O sea, hay conductas de influencia norteamericana y siempre es como un estereotipo que se maneja, ¿no? Difícilmente el venezolano, el colombiano se identifica con lo suyo, siempre está en sintonía con lo americano. Hay esa situación que lamentablemente pues nos predomina, ¿no? A través de los medios de comunicación. Quizás el bombardeo que recibimos es tan fuerte que las grandes mayorías se doblegan ante ello, ¿no? Y ahora que cambió el líder,
¿Cómo se ve la perspectiva? ¿Qué nos dice la Wanda? Bueno, yo creo que eso pasa en todos los países de Latinoamérica, ¿no? La influencia de Estados Unidos incluso ya fue mucho más fuerte que hoy. Hoy sí hay un movimiento buscando que volvamos a ser lo que éramos antes de esta influencia, que es el imperialismo, muy claramente. Hay un movimiento imperialista muy fuerte. Pero sobre las elecciones de Estados Unidos, es un gran avance en términos de género que hay una mujer en la vicepresidencia. No significa, por lo tanto, que ella va a garantizar los derechos de las mujeres. Esto que se quede muy claro, tampoco de los negros. O sea, pero al menos representa, de hecho, un avance en el empoderamiento de mujeres negras o solo de mujeres en la política de Estados Unidos. Aunque en algunos países de Latinoamérica, del continente americano, ya tuvimos presidentas mujeres que ejercieron su papel de manera, desde mi perspectiva, muy coherente y muy seria con lo que estaban diciendo. Entonces, esto para mí es un gran avance y me gusta tener esa presencia. Aún no es la presidenta, aún no es el puesto más importante políticamente, pero ya es algo. Ya es de tener una representación. Salimos de fotos donde Trump tenía hombres blancos a su lado, todos los hombres eran blancos a su lado, para ahora tener una mujer negra y que quizás algún día podamos tener alguien en la presidencia, sea presidente o presidenta, que sea un migrante, ¿no? No propiamente un migrante, pero hijos de migrante, porque hay que ser ciudadano nacido en el país para ser presidente en este momento. Pero hay que señalar muchos problemas y los racistas, los homofóbicos, los antimigrantes no dejaron de existir de ayer para hoy. Solo significa que ahora están un poco más contenidos, pero al contenerse, en muchos momentos son mucho más violentos. Son en estos momentos de gran contención donde aparecen organizaciones dispuestas a matar a cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado para no cambiar las ilusiones, ¿no? Antes estábamos peleando con Trump, peleando con su política, el gobierno, y ahora como relajamos y al fin, ¿será que estamos garantizando nuestros derechos como personas y como ciudadanos y etcétera? Y aunque yo también quisiera hacer la misma pregunta a Huberto, al candidato, y otra también sobre la familia, porque su propuesta de familia me pareció anticuada, pero él no está. Pero yo estoy contra a la pena de muerte, muy en contra, porque no es sobre el individuo que se debe penalizar. En cualquier discusión en nuestra sociedad, sea occidental, sea oriental, hay que tener 3 ejes: clase social, género y raza. Género y sexualidad, ¿no? Y raza. Porque ningún individuo no ha pasado por esas experiencias. Hay mucha diferencia entre una pena de muerte para un rico y una pena de muerte para un pobre. Hay mucha diferencia de una pena de muerte para un negro y para un blanco. O sea, no estoy diciendo que no pase, que los ricos no tengan pena de muerte, no, pero llegar allá es un camino lleno de enlaces económicos y sociales, incluso de acuerdo con su medio político. Porque si eres una persona que tiene recursos políticos, no solo económicos, nunca vas a llegar a este punto tan extremo. Siempre hay privilegios y nuestra sociedad es basada en privilegios, porque es así que estamos en este momento. Entonces no puedo de ningún modo ser a favor de una pena de muerte sin pensar o sin pensar que ya atiende a los intereses de los ricos, de los blancos, de los hegemónicos, los que están en el poder en este momento. A ellos solo interesa eso. Hubo mucho tiempo de pena de muerte en nuestros países, los países colonizados, y los únicos que morían éramos nosotros, jamás los colonizadores. Entonces, los únicos que morían eran nosotros, los indígenas y los negros.
nunca los colonizadores, los blancos europeos. Entonces, ya tenemos este ejemplo histórico de error y no tenemos que regresarlo a él. Es muy anticuado regresar. Y tenemos que empezar a discutir en nuestra sociedad la salud mental de las personas. ¿Por qué las personas llegan a cometer crímenes tan horribles? ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? Tenemos que discutir la resocialización, porque de hecho, ¿qué nuestra sociedad ofrece para mucha gente? Vas, comete un crimen, regresa a la sociedad y ¿qué te ofrezco? No puedes conseguir trabajo, no puedes conseguir una vivienda digna, no puedes conseguir muchísimas cosas por haber cometido un crimen. Entonces, resocializar es, de hecho, una política pública que tenemos que discutir ya, en este momento. Es necesario. Y repensar cómo vamos a punir los crímenes. ¿Será que estamos poniendo bien estamos haciendo una buena punición en este momento? Dado que muchos se van y regresan a la criminalidad o la marginalidad de sus actos. Entonces, es eso que quería comentar fundamentalmente. Y del hecho, la polarización política en este momento muchas veces se da por la falta de discusiones públicas de varios asuntos, sea la pena de muerte, sea las elecciones de Estados Unidos. Siempre estamos muy polarizados y muy pocos disponibles a escuchar el otro lado. Gracias, Lawanda. Y mencionaste a los colonizadores. Vámonos con Miguelito, que se encuentra en Galicia, España. Sus ancestros colonizadores tal vez lo hacen reflexionar respecto a una situación que algunos lo toman como broma. De pronto dicen, oye, te tengo bronca, y comienzan a desafiar al español, ¿no? ¿Y por qué? Le dicen, porque por tu culpa estoy así. ¿Y pero por qué? ¿Por qué? Eso pasó hace mucho tiempo. Es que recién me he enterado, dicen, no, recién me he enterado. Hay gente que recién se entera, ¿no? Esto lo decimos porque tal vez suena a broma, pero una reciente encuesta realizada acá en Perú, se le pregunta a los jóvenes cuándo o qué se celebra dentro de poco el bicentenario, ¿no? ¿Cuándo fue la fecha exacta de la independencia del Perú? Y la mayoría de los entrevistados no tienen idea cuándo fue, ¿no? O sea, la mayoría de los jóvenes prácticamente no manejan los años exactos en los cuales se realizó, por ejemplo, la guerra de independencia, ¿no? Si le preguntas la guerra con Chile, o sea, en historia prácticamente lo quitaron del pensum de estudios a nivel de educación, ¿no? No se lleva prácticamente historia como antes, ¿no? Y eso, un gran daño se nota a la hora que le hacen la pregunta a los muchachos, ¿no? Y Lawanda hace mención precisamente a esa confrontación. Quizás por eso hay una confusión, ¿no? Porque hay algunos que tal vez piensan que esto aconteció hace muy poco, ¿no? Y realmente esto ha pasado hace mucho tiempo. Llevamos el lastre de los colonizadores que somos ahora los criollos, nosotros mismos, ¿no? Nos hemos convertido prácticamente en más sanguinarios incluso que nuestros ancestros. O sea, nos convertimos en racistas de nuestra propia condición originaria. Y lamentablemente pues no hay tampoco un trabajo al respecto. También del pensum de estudios se quitó filosofía. Hace años, cuando uno estudiaba, pues tú tenías en cuarto y quinto de secundaria filosofía. Actualmente no llevas ni filosofía ni lógica. Entonces, no te extrañe que cuando escuches un candidato no haya lógica, no haya filosofía, ¿no? Como dice Lawanda, se siente bastante sorprendida por el planteamiento del candidato, le parece muy retrógrado, muy quedado en el pasado, ¿no? Muy identificado de repente por querer traer a colación de que representa a los indígenas o a los ancestros oriundos de esta parte del continente y pretende por ahí capturar un grupo de gente que podría estar equivocadamente diciendo, oye, este es mi líder, ¿no? Pero no es la forma, ¿no? La forma es un líder actualizado, ¿no? Donde no puedes estar autorizando. En las últimas horas, el Estado peruano aparentemente acaba de autorizar la eutanasia, o sea, la muerte de una ciudadana peruana que desea ella morir porque se encuentra en un estado
que ya no lo soporta, ¿no? Y el Estado lo ha oficializado para darle la posibilidad de que efectivamente sea ejecutada, ¿no? Ahora no se sabe qué va a pasar con los médicos, ¿no? Porque la ley lo prohíbe, legalmente está prohibido. No se sabe qué va a pasar si jurídicamente van a tener problemas a la hora de ejecutar esta acción. O sea, estamos ante una situación bastante difícil de entender, ¿no? Pero Miguelito, que es experto en profundizar estos temas, no sé, si por ahí nos ayudas un poco, tal vez a intentar comprender todo esto, Miguel. Bueno, por un lado, primero que nada, a la Wanda tengo que decirle que todos los presidentes de Estados Unidos son hijos de migrantes, porque todavía no hubo ningún presidente de los Estados Unidos que sea indígena, que son los primeros americanos auténticos, ¿vale? Entonces, esta es una parte. La segunda parte, que me parece también importante establecer, es que efectivamente, históricamente, en un momento determinado se produjeron los movimientos independentistas de toda Latinoamérica, promovidos por familias españolas, las familias dirigentes españolas, que lo que buscaban era desvincularse de la corona de Castilla para no tener que pagar impuestos. Y en ningún momento se preocuparon por la mayoría de la población. Y esta es una situación que se ha perpetuado desde entonces, y esa es la consecuencia precisamente de la fragilidad estructural de los estados latinoamericanos. La parte que nos toca o que queremos entender de lo que sucede con Estados Unidos y Latinoamérica es que Estados Unidos está convencida, o más que convencido, sigue una política en la que considera a Latinoamérica como el patio trasero de su casa. Y ahí es donde hay países que están alineados con Estados Unidos, como es el caso de Perú, es decir, institucionalmente está alineado con Estados Unidos, y otros que no, donde Estados Unidos en este momento está observando distintos tipos de socialismo, socialismos más extremos y socialismos más moderados. Dicho esto, me parece esencial plantearnos qué es realmente la condena de muerte, y la pena de muerte es realmente el fracaso, la muestra del fracaso de una sociedad. Una sociedad que en un momento determinado castiga a un individuo, y no lo castiga por cometer un delito, sino por atentar contra esa sociedad, y la sociedad esta se considera incapaz de reinsertarlo. Nosotros en España tenemos un modelo que realmente es ejemplarizante. No tenemos pena de muerte. La pena de muerte se abolió con el cambio de la dictadura al regreso de la monarquía, y tenemos un sistema penitenciario reinsertivo que además es tan exitoso que es casi prácticamente un porcentaje ínfimo de delincuentes con reincidencia. Estamos hablando de un sistema penitenciario que lo que busca es la reinserción, y es factible, es viable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está demostrado es que la pena de muerte no es disuasoria y que realmente no solventa el problema. Lo que deja traslucir es la barbarie del ser humano. Es decir, matamos, y matamos institucionalmente. Y por supuesto, hay alternativas. La primera alternativa es abolir la pena de muerte, y la siguiente alternativa es poner todo equipos multidisciplinarios de educadores sociales, de psicólogos, de sociólogos al servicio del sistema penitenciario, para que lo que realmente se consiga sea la reinserción del delincuente, que deja de ser delincuente para volver a ser ciudadano. Y de hecho, ya digo, en España funciona. Y en España además no hay un problema con expresidiarios en relación a tener acceso al trabajo, a tener la aceptación social, etcétera, etcétera, porque una vez que están reinsertos, nadie plantea ningún tipo de oposición, ¿no? Esto por esta parte. En lo que se refiere a la eutanasia, bueno, hace años que se valora una perspectiva bioética que es muy compleja. Hay una complejidad muy grande a la hora de plantearse la eutanasia, porque no deja de ser, en cierto modo,
una incoherencia dentro del ámbito del respeto a la vida. Pero también, y dentro de un punto de vista bioético, hay que establecer qué es la vida y en qué condiciones se vive. Entonces, yo siempre he dicho que cuando una persona se ve impelida al suicidio, evidentemente el grado de sufrimiento tiene que ser atroz. Eso es sin duda. Y cuando hablamos de eutanasia, de lo que estamos hablando es de suicidio, suicidio asistido. Porque la persona que quiere acceder a ese suicidio es incapaz porque no tiene medios físicos generalmente para poder ejercerlo. Es decir, estamos hablando de un paciente, estamos hablando de una persona que sufre una enfermedad y que esa enfermedad le lleva a ser es incapacitante y no le permite tener el movimiento físico suficiente como para poder suicidarse. Si se suicidara no pediría permiso a nadie. Y aquí es donde está el problema ético realmente. Es decir, cada persona es dueña de su vida y decide cómo mejor quiere vivirla. El problema es cuando una persona quiere interrumpir su vida, pero no es capaz de hacerlo y necesita el auxilio de un tercero. Y ahí está el problema ético. Es decir, no es esa persona quien se saca la vida, sino que cuando estamos hablando de eutanasia estamos diciendo un facultativo tiene que ser el responsable de sacar esa vida. Y dentro de ese límite muy difícil está la cuestión del juramento hipocrático. Juro por Esculapio el médico y por Apolo y por Igea que este es mi juramento que te llevaré a cabo hasta donde tengo poder y conocimiento. Es decir, en ese juramento lo que se plantea es salvar y preservar la vida. Pero claro, estamos en el problema de ¿y qué entendemos por una vida? Yacer en una cama conectado a una sonda nasogástrica con nutrición parenteral, bueno, sin expectativas y con absoluta solución de continuidad, porque ese paciente no va a salir de ese punto. Hombre, no sé, quizás eso no es lo que entendemos por vida. Es decir, por vida entendemos la inteligencia, entendemos la autonomía, que es esencial. Es decir, que una persona tenga la capacidad de vivir su vida, que tenga autonomía y que no esté bajo un sufrimiento atroz. Y me refiero a sufrimiento no físico necesariamente, porque puedes administrar paliativos, pero que, bueno, que el sufrimiento que tiene es un sufrimiento lo suficientemente grande como para que sea condicionante a la hora de desear no continuar viviendo. El problema es, desde una perspectiva bioética, hay una definición clara de que la vida no es preservarla a cualquier precio, mantener a alguien durante 10, 20, 30, 40 o 50 años postrado en una cama sin que tenga ninguna otra opción de vida, porque eso realmente no es vida. La cuestión está en quién le va a poner el cascabel al gato. Eso es realmente el problema de la eutanasia. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Gracias, Miguel. A propósito de lo que significan las enfermedades, pues la que nos circunda y nos está llamando al más allá, pues es el coronavirus. Y han viajado algunos periodistas, incluso de farándula, que pretendían vacunarse en los Estados Unidos, ¿no? Según información que se tuvo al principio, los argentinos tuvieron bastante suerte, viajaron un grupo y efectivamente al principio no había tanta restricción. Todo el mundo se vacunaba o tenía acceso a la vacuna en Estados Unidos, pero hicieron mucha bulla en los medios de comunicación. ¿Y qué pasó? Pues simplemente al final las condiciones han cambiado. Una segunda ola de viajeros ya no pudo tener acceso a la vacuna, porque el gobierno de los Estados Unidos pues les está dando más prioridad a los suyos, ¿no? Y cero turistas. No sé, ¿qué nos puedes comentar sobre eso, Gualberto? ¿Cómo va el hecho de tener o no tener acceso a la vacuna? ¿Y cómo lo ves, por ejemplo, con relación a tu país, ¿no?, de origen? ¿Hasta qué punto sientes la diferencia? Seguramente conversas con tus familiares y hay preocupación en este acceso a vacunarse en el primer mundo y en el tercer mundo, donde nos encontramos en Latinoamérica, ¿no? Sí, como he dicho antes, el proceso de vacunación en los Estados Unidos se está dando desde una
de una manera excelente, ¿verdad? Están dándole prioridad obviamente al personal médico y luego pues también las personas de la tercera edad y así están tratando de ver de qué forma integran también el grupo de edad de niños, ¿no? Entonces yo creo que la edad de entre 30 a 40 años, personas de esas edades, seremos los últimos, ¿no? Pero me parece un proceso muy bueno el que se está dando acá. Bueno, El Salvador será de esos países, ¿no? Últimos, olvidados, ¿verdad? Desafortunadamente, ojalá y no ocurra lo que está ocurriendo en Perú, que en Perú se abrió la caja de Pandora, porque luego vino Ecuador y está ocurriendo lo mismo, ¿verdad? Con estos vacunatorios VIP. En Argentina igual, ojalá y no ocurra en El Salvador eso también. Afortunadamente, diría yo, después de 20 y tantos años de malos gobiernos en El Salvador, ha entrado alguien con otras ideas, como el mismo partido se llama, Nuevas Ideas, un presidente joven que tenemos con otras perspectivas que no lo quieren, pero cabe mencionar esto, el domingo se vienen las elecciones y ojalá que la gente dé ese voto de castigo a todos esos diputados corruptos en la Asamblea Legislativa salvadoreña, ¿verdad? Que por años han estado ahí, ¿verdad? Tienen tanta experiencia y ahora hay un movimiento social juvenil, ¿verdad? Esto me recuerda la vez pasada que entrevistamos a Jean-Pierre, un candidato joven en el Perú, y luego estaba el almirante Montoya, si no mal recuerdo, que hablaba de por qué había que elegirlo él en el Perú, por los años que tiene de experiencia, ¿verdad? Y su recorrido en la política y en el servicio público. En El Salvador tenemos esto, una gran cantidad de diputados con harta experiencia, pero la experiencia la han utilizado para robar, o sea, no para beneficiar al pueblo. Entonces, con este nuevo movimiento que se está dando en El Salvador, yo pienso que vamos por buen camino. El problema es que en mi país no existe la reelección continua, ¿ya? Son 5 años, periodo presidencial, y no se puede reelegir, perdón. Tendría el presidente Bukele en este momento que esperar a que alguien más se elija, o sea, y luego después de esos 5 años él poder reelegirse, pero El Salvador necesitaba este movimiento, este nuevo, ¿verdad? Esta nueva forma de gobierno. Nosotros en El Salvador le dimos la oportunidad al partido de izquierda, ¿verdad? Que en su momento fueron las guerrillas, las fuerzas beligerantes del país. Y se le dio la oportunidad después de 20 años de gobierno del partido de ultraderecha, el gobierno de Arena, que no hizo nada bien por el país, absolutamente. En ese periodo fue que se dolarizó el país, desapareció nuestra moneda, el colón, que como hablaba la vez pasada Rómulo Guedes, es un país que pierde su moneda, pierde su identidad y bueno, en cierto modo sí, lo perdimos porque eso nos vino a afectar muchísimo. Claro, nosotros no vamos a regresar a la moneda nuestra, eso es imposible, eso incurriría en muchísimo dinero, es difícil, ya nos quedamos ahí con lo que es el dólar, pero la verdad que siento que vamos por buen camino con el nuevo gobierno en El Salvador, ¿no? Ahora, volviendo a los temas del Perú, ¿no? Como digo, lamentablemente no está el candidato, no pudo, pero a mí me hubiese gustado preguntarle qué hubiese hecho él en el momento que empezaron a registrarse los primeros casos, ¿no? En el Perú, ¿verdad? Del virus, porque todos los gobiernos hablan de qué hubiese hecho yo, que Biden lo mismo, ¿no? Criticó muchísimo a Trump acá. La forma en que manejó el problema del virus. En Estados Unidos ya pasamos del 500,000 de muertes. Es terrible, ¿no? Pero el proceso de vacunación va por buen camino.
ahora en el Perú, pues es lamentable, ¿no? Lo que ha ocurrido, y ojalá que pudiera el nuevo gobierno, ¿no? Que en abril que se elija, y pudiera manejarlo de otra forma. Es triste, igual en México igual, ¿no? Manuel López Obrador se ha hecho de la vista gorda también con el tema, ¿verdad? Incluso no quería ni llamar a Biden para felicitarlo por su victoria política. Entonces, yo creo que es el tema del virus es una revuelta, es algo muy complicado ahora a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, muy difícil. En Brasil también la Wanda nos puede decir lo que ha pasado, las vacunas de viento, las denominadas, qué triste, ¿no? Una enfermera engañando a la gente con las denominadas vacunas de viento, qué lamentable, qué vergonzoso. Yo pienso estas personas de salud, ¿no? En el caso de la ya ex ministra del Perú, esta gente se pasó el juramento hipocrático por el Arco del Triunfo, por no decir otra cosa, ¿no? Es lamentable. Hipócrates debe estarse revolcando en la tumba, ¿verdad? Al ver este tipo de cosas que han sucedido en este momento en que la humanidad vive esta pandemia. Así es. Bien, gracias, Gualberto. Vámonos con Eladia. Eladia es sí, un testimonio de lo que significa la supervivencia, pero ya ipso facto, porque Eladia tuvo esta enfermedad letal que es el COVID-19 y gracias a Dios la tenemos con nosotros. Pero, por ejemplo, la pregunta sería, una vez que ya superaste la enfermedad, ¿necesitas vacunarte igualmente? O sea, ¿es necesario la vacuna, Eladia? Coméntanos un poco sobre cómo es lo posterior ya, la parte posterior a haber superado la enfermedad. Realmente yo no sé si agradecerle a Dios o a la vida. Yo pasé por lo más difícil del COVID y por supuesto que hay algunas secuelas que según el médico he ido superando y estoy superándolo. Y que yo, en honor a la verdad, como les dije, yo no vi y ahora siempre hay instituciones preocupados por mí, no solo por mí, por todos los que han tenido COVID, llamándome por teléfono. Hay organizaciones sin fines de lucro que están por todos los que tuvieron COVID, no necesariamente que sean ciudadanos, sino cualquier persona que haya sufrido. Y nos vamos ayudando y hay un voluntariado impresionante aquí. Y ahora estoy esperando, en realidad si yo quisiera ya me hubiera vacunado, pero estoy esperando porque no sé si para cuando vaya a trabajar, cuando vuelva a trabajar, de repente voy a necesitar, pero con paciencia estoy esperando hasta cuando se dé. De repente va a ser necesario y me vacunaré, pero hay la posibilidad. Puedo ir a una farmacia, me vacunan, es todo gratuito. Y es un país que yo creo que sí debe haber algunas personas que no tienen la posibilidad, que no pueden, pero yo sí puedo hacerlo. Y, ¿qué otra cosa puedo decir? Bueno, y sí, lo que veo que algunas veces de repente es el ser humano, ¿no? Yo tengo más tristeza por lo que está pasando en Perú, por las actitudes de las personas. Yo no sé si son personas más malas o negligencias,
Eso la vez pasada lo hemos hablado, mucha negligencia de médicos. Entonces, como decía el otro panelista, ¿no? Es increíble lo que sucede. Y lo complementan de tal manera mezclando política, salud, injurias. Entonces ya me parece parte del ser humano. Ya la salud no se está equilibrando el estado emocional. Mienten, injurian, agreden. Entonces así tampoco puede mejorar, ¿no? Como les digo, acá hay voluntarios de todas las edades, jóvenes, mayores, de mediana edad, preocupados el uno del otro. Eso es lo que yo observo. Así que, ¿qué otra cosa puedo decir? Gracias, Eladia. Vámonos con Charlie, que nos dice sobre Andrés López Obrador, que también tuvo un cuadro de COVID-19, aparentemente lo ha superado, pero ¿será que él lo ha superado realmente y que la población está superando el impasse del coronavirus? ¿O cómo notas tú el manejo? Así de difícil como lo vemos nosotros acá en Perú, porque han pasado cosas, pero de las más absurdas, de las más increíbles. No sé si en México se han atrevido a tanto. Coméntanos algo, los entretelones del coronavirus en México, Charlie. Sí, acá también han pasado cosas increíbles. La política del gobierno inició siendo de desprecio y de, digamos, disminuir la importancia del coronavirus, de restarle cualquier tipo de credibilidad, al grado de que el presidente se sigue negando el día de hoy a usar cubrebocas en lugar de utilizarlo como un ejemplo para la población, para que todo el mundo tomemos conciencia de nosotros y de los demás. Nuestro propio presidente y su séquito digamos, su gabinete más cercano, han seguido una política equivocada en cuanto a la atención hacia el COVID, que tristemente nos ha costado ya casi 200,000 vidas. Aquí en México iremos en el orden de 180, pero a la velocidad que vamos en 3 días, vamos a tener 200,000 cumplidos. Es algo muy triste que una enfermedad que más que nada nos requería solidaridad, nos requería cuidado y nos requería pensar en los demás, nos haya costado tantas vidas. Pasó una cosa muy, muy significativa en mi estado, que es Jalisco, tierra del tequila y del mariachi, como ya he dicho en otras ocasiones. Hubo una gran indignación porque una persona extranjera se atrevió a formarse en la fila donde estaban vacunando y recibió la vacuna, cuando hay muchísimos mexicanos de edad avanzada y médicos que no la han recibido. El problema al que voy es que este hecho me hace pensar, nos permite visualizar que lo que no logró hacer el arte, lo que no logró hacer la cultura, lo que ni la literatura, ni la filosofía, ni todas las teorías espirituales han logrado, que es concientizarnos de que somos un todo, de que la humanidad va en un mismo barco, de que contagia igual el extranjero que el paisano, de que no importa dónde naciste, sino que tú también tengas salud, puesto que estás conmigo, puesto que tu salud impacta a la mía y a la de los míos, a la de mis vecinos, a la de mis parientes. Esa conciencia, de alguna manera, nos la vino a enseñar un virus tremendo, un virus mortal que ha causado muchas muertes, y me da mucha tristeza que mi país y que gran parte de la población de este planeta tengamos que pasar por muerte, por sufrimiento, por estadísticas verdaderamente dolorosas y vergonzosas, para entender a fin de cuentas que no importa de qué nacionalidad sea quien reciba la vacuna, sino que a fin de cuentas lo que queremos es que este mal pase, que este mal deje de estar hostigando y amenazando la vida de todos nosotros, sobre todo la de aquellas personas que tienen cierta, no sé, tendencia o debilidad hacia sufrir más la enfermedad, como son la gente más obesa, la gente que tiene problemas de corazón, la gente que sufre diabetes. O sea, de alguna manera hay algunos a quienes el coronavirus, el COVID-19, les da de una manera muy leve,
y otras que en muy poco tiempo llegan incluso a morir. Y es increíble porque los vemos quizá igual de saludables, los vemos aparentemente igual de fuertes físicamente, con la misma edad, y sin embargo nos da de diferente manera, y no sabemos a los que nos ha dado de qué manera nos va a atacar. Qué bueno que lo que está pasando, que es tan malo, al menos nos pueda dejar el aprendizaje de que todos somos responsables de la vida de los demás y de que tenemos que tomar en cuenta a todos, más allá de prejuicios políticos e ideológicos, como esa locura que alguien inventó de la nacionalidad. Así lo veo, Jorge. Gracias, Charlie. Sí, las vacunas de viento, las vacunas ficticias que se ven por ahí descaradamente ejecutadas por enfermeras, no sé hasta qué punto eso puede ser explicable, ¿no? Tenga alguna explicación. En Perú estamos aterrados con lo que ha pasado con las vacunas VIP, pero las vacunas ya ficticias, agarrar una jeringa vacía y burlarte prácticamente de una anciana, no sé cómo lo ves tú, Lawanda, o qué te han contado tus familiares. Coméntanos algo sobre eso. Solo me gustaría regresar un poquito al tema de Miguel. Muchísimas gracias a Miguel por la corrección. De hecho, todos los presidentes han sido descendientes de migrantes. Muchísimas gracias, Miguel. Me abriste un eje de pensamiento que aún no lo tenía y que tengo que tener presente ya que estudio migraciones. Muchísimas gracias y por favor, siempre que cometas esos errores, estoy abierta y disponible y gracias al aporte de todos. Alberto, lo que me deja muy triste es que no fue un caso aislado de una enfermera que se ha burlado de la anciana, han sido muchos. Infelizmente muchos en mi departamento, donde la vacunación se va muy adelantada, se ha hecho un negocio. Entonces se simula vacunar a alguien, guarda esa dosis y vacuna a otra persona. Y aún más vergüenza es ver el caso de Manaus, donde si hay un colapso completo del sistema de salud, que muchas personas que no son prioridad de vacunación se están vacunando, porque son hijos de alguien, son alguien o tienen relaciones políticas con personas un poco más influyentes. Entonces eso me preocupa mucho en un departamento, un estado de Brasil, donde el cementerio ya no cabe más gente, ya no hay cupo para el cementerio. O sea, la situación es tan grave que se están abriendo cementerios nuevos, que personas que no sean prioridades, o sea, que no sean grupos de riesgo, se burlen o se crean mejores que los demás. Entonces, me preocupa muchísimo la falta de solidaridad entre los brasileños y entre todos los que estamos en el territorio de Brasil. Además de eso, a mí me avergüenza muchísimo lo que habló Bolsonaro hoy, que el tapabocas es innecesario, que no tienes que usarlo, que es un negocio que se ha inventado OMS para vender tapabocas. Eso me dejó aterrada, me dejó en shock completamente que un presidente, una persona responsable, que debería ser responsable por aplicar de manera coherente sus políticas públicas de salud, que me salga con este cuento, cuando hoy, solo hoy, Brasil tuvo 1.541 muertos. Eso significa que llegamos a 251.000 muertos, casi 252.000 muertos. Es el doble de la población de Aruba, para que tengan idea. Es como si hubieran dos poblaciones de Aruba completamente muertas en Brasil en este momento. Sin contar los casos subnotificados, los casos que no hemos tratado de identificar que era COVID, que se murieron apenas de síndrome respiratoria, porque el test positivo se llegó después, entonces no se puede cambiar el certificado de muerte de esta persona. Entonces, eso me deja completamente aterrada. Yo busco otras palabras, pero no las encuentro, porque son vidas, no son 250 de números de cualquier otra cosa, 250, no sé, objetos, cosas, son personas como yo, como ustedes, como cualquier otra, que son hijos, madres, padres, tíos. Imagina
qué devastador debe ser para una familia que ha perdido su madre, su padre y todos, y que Bolsonaro venga a burlarnos y decirnos que ya estaban viejos, entonces ya tenían que irse. O sea, este dolor es incalculable y me preocupa mucho, ya que estamos ahorita hablando del tema de la salud mental de mi generación, de la generación que ha sobrevivido a esta crisis humanitaria. La generación que se ha visto, como yo me veo en este momento en un barco, sin un comandante, sin un piloto y sin una dirección para ir. Esto me preocupa muchísimo. Es claro, yo no elegí este piloto, no lo pensaría en elegir y a mí me da pena y me avergüenza quien ha votado por este piloto que no sabe lo que está haciendo. Y no solo sabes qué está haciendo con el país, pero con las vidas de personas que no tienen nada que ver, que ni siquiera saben muy bien cómo se manejan los planes políticos en Brasil. Y eso me preocupa muchísimo. Hoy, cuando vi la noticia que llegamos a 251 muertos, casi 252, eso me dejó triste. No solo porque son brasileños, pero porque son personas. Y aunque yo esté lejos y esté de hecho protegida, de algún modo porque me cuido, y independiente de lo que hable irresponsablemente Bolsonaro, yo sé lo que es que uno debe hacer, qué medidas debe tomar. Eso me deja muy triste, porque podrían que no perdiéramos tantas vidas. Pudiéramos perder vidas, claro. Como en todos los países se ha perdido vidas, pero no tantas. O sea, y de manera tan superficial. O sea, y en este momento yo estaba leyendo mi estado, se declaró en cuarentena, en lockdown, porque ya no hay más hospitales. No hay, antes estábamos recibiendo de Manaus hace 2 semanas, y en este momento ya no hay una camilla en el hospital. No estoy hablando de UCIs, no estoy hablando de un cuidado intensivo. Estoy hablando que tenéis que ir al hospital a comprar su oxígeno y regresar a su casa. Y si no tienes el dinero del oxígeno, no te puedes ascender a él. Y esto es para mí una barbarie. Es como si volviéramos a un momento de impensable si estamos en una sociedad que se dice civilizada. Entonces, es eso. Y ese negocio que se ha montado, el orgullo que sentí hace 2 semanas, o 2 semanas no, un mes, cuando Butantan ha creado la vacuna en Brasil y que hemos pensado que podríamos lograr hacer 1 millón de dosis diarias y llegar a este punto donde Bolsonaro dice que no va a comprar las vacunas, que no va a comprar las jeringas, que no va a comprar nada, y que de hecho sigamos sin usar los tapabocas, las máscaras, lo que sea. Eso me deja completamente abismada y muy preocupada con el futuro, no solo de mis compatriotas, pero con el futuro del mundo. Bien, gracias, Lawanda. Yo pienso, si puedo decir sí, Miguel, una cosa. Te escuchamos. Sí, a ver, vamos a ver. Ningún país, ninguno, está preparado para una pandemia. Una pandemia es una situación excepcional y no hay ni una infraestructura sanitaria que pueda abordar una pandemia, porque en condiciones normales sería económicamente insostenible y porque en condiciones normales no tendría ni siquiera objeto de que existiera. Nosotros tenemos un sistema sanitario universal y un sistema sanitario que además es competitivo, que está funcionando muy bien. Con independencia de eso, estamos en la tercera ola y tenemos un nivel de ocupación en UCI que supera la de la segunda ola. Tenemos vacunas, pero las vacunas están llegando conforme están llegando. Es decir, la Unión Europea ha comprado 300 millones de dosis, pero la cuestión está en que los laboratorios pueden producir hasta un nivel limitado diario. Está claro que hay muchos países, y yo vuelvo a decir siempre esto, es decir, el problema de Latinoamérica es la infraestructura. Los estados tienen una infraestructura muy frágil. A mí me asombraba, por ejemplo, el candidato que tendría que haber llegado hoy, Gálvez, que está hablando de regionalizar. Y claro, cuando dice regionalizar en Perú, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Lima-Callao es una zona
que va a tener un determinado interés porque estamos tendiendo otra vez hacia un sistema de ciudades-estado, mientras en el resto del territorio poco menos que queda todo abandonado, porque eso es lo que realmente significa regionalizar en un país que no tiene una estructura de Estado sólida. Y cuando un país no tiene una estructura de Estado sólida, sucede lo que está sucediendo, lo que Wanda dice, que efectivamente no hay un liderazgo, no hay un Estado que per se sea capaz de funcionar y dar respuesta a todos los ciudadanos. Después, con independencia de eso, pues que, bueno, Bolsonaro no sabemos lo que respira por las mañanas y evidentemente le afecta porque como primer ciudadano de un país es el primero que tiene que dar ejemplo. Bueno, no es solamente la generación de Wanda, son todas las generaciones que están vivas y que sobrevivirán al COVID. Estamos hablando de una zoonosis y lo que realmente preocupó desde un principio, que es lo que no todo el mundo ha entendido porque no se ha explicado correctamente las cosas, son los paralelismos con la peste bubónica. Y eso cualquiera que se tome la molestia de estudiar un poco la historia lo va a entender rápidamente. Es decir, estamos hablando de una zoonosis exactamente en las mismas condiciones, aparecida en Asia también, y que en aquel momento costó entre un 25 y un 33% de la población mundial, conocida por aquel momento. Aunque hay autores que apuntan a un 50-65% de mortandad en la peste bubónica. Y lo cierto es que, hablando en cifras frías, evidentemente hoy tenemos una infraestructura y un conocimiento médico que ha frenado una cantidad mayor de muertes, pero es una cantidad significativa. Realmente lo que hay que señalar, desde mi punto de vista, lo que hay que señalar es que si COVID no llega a afectar al mundo industrializado, si no llega a afectar a Europa y Estados Unidos, posiblemente no tendría la repercusión mediática que ha llegado a tener, porque es que el mundo industrializado se desentendería por completo. Esto a mí me hace pensar mucho en lo que sucedió con el virus del ébola, cuando en Europa de pronto se le ocurrió a una serie de países traer una serie de infectados. En España trajimos a un misionero infectado de ébola, lo tratamos, contagió a una enfermera, a la enfermera se aisló a un perro que tenía un chucho y le sacrificaron al animal. La enfermera se recuperó porque se usó un suero que cuesta $1, $1 cuesta ese suero, pero es que ese dólar no está disponible en los países donde hay ébola. Nosotros solucionamos el problema porque dijimos, ya hemos curado al enfermo de ébola y ahora todos estos que se arreglen la vida. Y ese es el problema, es decir, en eso estoy completamente de acuerdo con Charlie, este es un problema global, porque la humanidad es global. Es decir, la humanidad no es un límite territorial, es un conjunto de individuos que pueblan la Tierra. Y lo que sucede en las antípodas, el aleteo de una mariposa en las antípodas es un huracán del otro lado. Es decir, es que es así. Y ese es el problema realmente que tenemos, que no hay una perspectiva solidaria de todos los países, sino que cada uno quiere rápidamente salvar lo suyo. Efectivamente, Wanda, es muy difícil apelar a la solidaridad cuando te están cortando la hierba debajo de los pies. Y hay un viejo dicho que dice que el que tiene culo tiene miedo y nadie quiere morir. Y todo el mundo quiere recurrir al milagro de la vacuna, ¿no? Que ya veremos cuál es realmente el margen de fiabilidad que tiene, o sea, más que de fiabilidad, de eficacia que pueda tener, porque sería algo así como el de la malaria, la vacuna de la malaria, que a fin de cuentas se están muriendo millones de personas al año por culpa de la malaria. Y ahí se ha quedado, o sea, otro tema que se ha quedado en Alvis y que nadie le da muchas vueltas. Hay muchas pandemias, hay muchas epidemias, y en este momento tenemos una pandemia que ha afectado al primer mundo y eso ha repercutido en una investigación. Si no hubiese afectado a Europa y a Estados Unidos,
no se habrían invertido los recursos que se han invertido en investigación a la hora de poder valorar una vacuna. Y efectivamente va a ser muy difícil hacer una valoración real de cuánta gente, o sea, cuántos son los caídos, cuál es el número real de caídos, porque no tenemos ni idea de lo que está pasando en África, no tenemos ni idea de lo que está pasando en la mitad de Asia, no se puede cuantificar efectivamente cuántos muertos son de COVID o cuántos muertos son de otras enfermedades. En España tenemos el sistema MOMO, que es un sistema que a lo largo de décadas, de años, lo que va es valorando la cantidad de fallecidos en condiciones normales. Entonces, podemos más o menos hacernos una idea de si en enero del año 2010 y en el del 2011 y 12 y 13 y así sucesivamente, pues en uno murieron 300 personas, en el siguiente 298, en el siguiente 301, tenemos una media de 300. Si de pronto nos aparecen 5.000 muertos, está claro que no es la cantidad habitual y podemos tener una orientación acerca de cuántos han muerto. Pero para eso hay que tener los sistemas de seguimiento que tenemos. Sin esos sistemas de seguimiento no hay. Y en África ni siquiera hay recursos para ese sistema de seguimiento. Es decir, la mayor parte de África es rica en materia prima, como le sucede a Latinoamérica, rica en materia prima, pero le falta lo esencial. Y es que para que haya progreso, cualquier tipo de progreso, tiene que haber justicia, que es una vieja deuda de Latinoamérica, porque es una justicia neoliberal, una justicia realmente que solamente afecta y que solamente puede disfrutar quien tiene medios económicos. Para poder disfrutar de esa justicia hace falta una justicia que sea ecuánime, que sea que realmente lo que intente es corregir y reponer. Hace falta libertad, porque sin libertad no puede haber prosperidad tampoco. Y hace falta estabilidad política. Es decir, hace falta toda una serie de cosas que en Latinoamérica se adolece. Pero también es cierto que, de algún modo, no sé, desde aquí da la sensación de que hay un poco menos que una inercia por parte de la población que se deja arrastrar simplemente por clientelismo político, que es un poco lo que decía Wanda antes, que hay gente que ha recurrido, que se ha adelantado a las vacunas porque tiene políticos conocidos o dirigentes conocidos, que no deja de ser una forma de clientelismo como otra cualquiera. Entonces, ¿quién es responsable de que haya clientelismo? ¿El político o el ciudadano? ¿O son los dos? Es decir, hay una corresponsabilidad en todo esto. Y esa corresponsabilidad hay que empezar a analizarla para poder empezar a plantearse que los países tienen que funcionar de una forma distinta. Gracias, Miguel. Ya para terminar, vamos rápidamente a sugerirles a cada uno que tal vez suceda lo siguiente, ¿no? Que no solamente pueda ser que el candidato haya estado demasiado apartado de la capital peruana, que no dudamos que así ha sucedido, pero como la invitación es para los demás candidatos, tal vez pueda ser que no quieran enfrentarse a un foro o a un panel tan internacional, ¿no? Y por ahí haya un cierto temor a tal vez dar respuestas no tan acordes con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces, vamos a sugerirle a Gualberto a ver qué le diría a futuros candidatos que deseen participar en el programa, o tal vez incluso incluido el que hoy no estuvo, ¿no? A ver. Bueno, que ojalá que los próximos invitados se presenten, ¿no? Porque uno cumple con estar acá, trae sus preguntas. ¿No me escuchan? ¿Escuchan? Sí. Sí. Yo creo que ahora está teniendo problemas con su audio. Sí, bueno, entonces ojalá que los próximos pues que se inviten se presenten, ¿no? Uno hace su parte, investiga, lee sus propuestas, ¿verdad? ¿Qué es lo que traen a bien para su país? Y pues trata uno de plantear sus preguntas y sugerencias también, ¿no? Entonces, ojalá que el próximo, ojalá que tengamos
aquí a un candidato presidencial, ¿no? Ojalá que así sea. No sé si el candidato Ciro Gálvez tratará de presentarse de nuevo, no sabemos. Esperamos que así sea. Y bueno, que el nuevo gobierno maneje esto de otra forma, lo que es la pandemia, ¿no? La vacuna, ¿verdad? Que es un tema muy delicado en este momento, involucrada la ministra de Salud del Perú, el expresidente Vizcarra, algo totalmente vergonzoso, ¿verdad? Eso sería lo que yo les podría decir a los próximos personas que serán aspirantes al Congreso, serán, qué sé yo, aspirantes a la presidencia del Perú, pero ojalá que la próxima vez sí podamos hablar con ellos. Ya, gracias, Gualberto. Eladia, ¿qué dirías tú? Bueno, yo creo que mientras que estamos en un sistema democrático con sus cosas, ¿no? Aciertos y desaciertos, sería bueno recomendar que se presenten los candidatos. Son a veces posiciones o que ponen en sus proyectos, pero que de repente con estas no son discusiones, sino tal vez algunas opiniones puedan equilibrar, ¿no? Eso es lo bueno en democracia, porque si estuviéramos en una dictadura, pues no va a pasar nada, todo es extremo, de arriba hacia abajo, es vertical, pero en esta democracia a lo contrario, se amplían los conocimientos y se amplían las posiciones y yo pienso, no sé, puede ser que este es el candidato que iba a estar presente, yo creo que se puede presentar, ¿no? Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Nosotros sí hay tiempo y es la opción, ¿no? Y a lo contrario, nosotros siempre, al menos nuestro programa se caracteriza porque siempre tenemos esperanzas, en cierto modo a veces reconocer que, bueno, esto no es conveniente para mi país y bueno, lo bueno es escuchar a los demás y eso nos va a llevar a una sabiduría, ¿no? Bueno, gracias, Eladia. Continuamos con Charlie. Charlie, ¿qué dirías tú a manera de despedida? Bueno, pues diría que muchas gracias a la gente que nos escuchó. Respecto a los candidatos a la presidencia, pues no necesitamos, sería bueno que estuvieran aquí con nosotros, pero también tenemos la capacidad y podemos discutir abiertamente sus propuestas. Sus propuestas nos dan material suficiente para tener 1, 10 o 20 programas de estos para discutir los pros y los contras de cada uno de los puntos que enarbolan como puntales de su campaña, muchos de ellos populistas, muchos de ellos irrealizables, muchos de ellos que no corresponden al poder ejecutivo de una nación democrática y que más bien deben ser promovidos por el Congreso, por los parlamentos. Entonces podemos de alguna manera desnudar a los candidatos a través de sus propuestas si es que no quieren, por alguna razón que se entiende, compartir el espacio con nosotros. Y pues de mi parte es todo, fue muy agradable estar con todos ustedes. Gracias, Charlie. La Wanda, desde Medellín, ¿no? Adelante. No, desde Bogotá. Bogotá, estás en Bogotá. Sí. Ajá. Bueno, yo creo, Jorge, que nosotros somos los más pequeños problemas que un candidato a presidencia de un país latinoamericano tiene. Entonces, que no tengan miedo porque nosotros no somos nada con los problemas que van a enfrentar, no solo si son candidatos, pero también cuando lleguen a la presidencia. Y que, bueno, es muy bonito ese diálogo que tenemos entre todos de aprender y construir posibilidades de nuevos mundos o nuevos mundos posibles.
Y a mí me encanta muchísimo esta participación, dado que es mi formación profesional también, soy socióloga de formación y el tema político siempre está en mi casa. Y no solo el tema político partidario, como también el tema político, porque la política está en toda nuestra vida privada, pública y cotidiana. Entonces, muchísimas gracias siempre por las invitaciones y muchísimas gracias a todos mis compañeros y colegas y colega que tanto aprendo todos los días no, pero cuando nos encontramos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lawanda. Ahora nos despedimos con Miguel desde Galicia, España. Primero que nada, saludaros a todos porque también os voy a despachar a todos. Vamos a ver, pienso en el candidato, en este candidato en concreto trajo el programa más ambicioso que he visto hasta ahora. Pero claro, tan ambicioso es que más que un programa es una declaración de buenas intenciones. Porque la verdad, todavía me queda por dilucidar si esos 6% que va a destinar a toda una serie de mejoras sociales se refiere a un 6% de los impuestos, de los presupuestos generales del Estado, un 6% del Producto Interior Bruto, porque no sé muy bien en qué medida lo va a gestionar, o sea, de qué manera plantea gestionarlo. Si desde una perspectiva de que el Estado asuma la producción o si el Estado va a fomentar que otros lo hagan. Si hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que a diferencia del resto de los candidatos, en ningún momento ha mencionado el hecho de dar de comer a los ciudadanos, sino que ha mencionado crear las condiciones idóneas para que haya trabajo y los ciudadanos puedan comer. La verdad es que en ese sentido sí ha sido un adelanto, pero evidentemente sí estoy de acuerdo con Charlie en que a ver, es los mundos de Yuppie. Es irrealizable la mitad de lo que plantea porque efectivamente no afecta al Ejecutivo, sino que afecta a cuestiones que están mucho más allá del Ejecutivo y que bueno, es utópico. O sea, el abordaje de ese programa electoral requeriría 5 o 6 legislaturas. Pero bueno, siempre es bueno ver que hay esas iniciativas. Que después el candidato se raje, bueno, pues esto es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. Pero me alegro de haber estado con todos y me encanta el fondo de pantalla de Gualberto. Sí. Bien. Mira, ¿sabes qué? Que la corbata tuya tienes que enviársela a Charlie también. Charlie quiere corbata. Coleccionista, es coleccionista. Bien, gracias a todos. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Es coleccionista de corbatas, Charlie, me enteré hoy. Hasta la próxima. Gracias por participar. Y esperamos a los candidatos. No tengan miedo, que les vamos a apoyar en la medida de que analicemos sus propuestas. Chao. Exacto.